andina, periodización, curso Historia del Perú. Iniciaremos con nuestro tema. Vamos a trabajar la cultura andina y para ello vamos a ver cómo se divide en las etapas, ¿sí? Y se periodifica. Nosotros nos preguntaremos, ¿cómo es eso de los periodos? ¿Qué? ¿Cada uno marcaba el tiempo diferente? No, chicos. Esto es para un mejor estudio. De forma didáctica podamos entender cómo es que está dividida la historia en la cultura andina de nuestro país. Los arqueólogos se basan principalmente en el estudio de la cerámica, ya que su forma, su tipo de arcilla, la técnica que usaban, diseños y colores nos van a permitir conocer más el desarrollo cultural de nuestro Perú antiguo. También vamos a ver que ellos analizan otros vestigios, como utensilios, monumentos y textiles. De esta manera tratan de establecer los límites cronológicos y características de cada periodo. En la periodificación de la civilización andina vamos a recordar dos grandes teorías. La periodificación planteada por John Rowe y la periodificación planteada por Luis Guillermo Lumbreras. Miren, ellos dos van a dar cada uno su propio tipo de periodificación respecto a nuestra cultura antigua o andina. John Rowe planteó su periodificación teniendo en cuenta la evolución de la cerámica. Se basó en la cerámica, su forma, los colores, el acabado, la textura. En cambio, Luis Guillermo Lumbreras planteó su periodificación teniendo en cuenta los factores económicos sociales, cómo eran sus relaciones, ¿sí? En base a qué era su organización político-social. Aquí tenemos de manera resumida que John Howard Rowe va a dividir en precerámico, periodo inicial, horizonte temprano, horizonte medio, intermedio tardía y horizonte tardío. Es decir, él básicamente habla de horizontes e intermedios. Y Luis Guillermo Lumbreras va a dividir en lítico, arcaico, formativo, desarrollo regional, imperio Wari, estados regionales e imperio de los incas. A continuación vamos a ver cada uno de ellos. Miren, la periodificación de John Rowe. ¿Cómo divide John Rowe? Ya lo hemos mencionado. Él se basa en el estudio de la cerámica, muy bien, de la cerámica. Y él va a dividir en horizontes e intermedios. La diferencia entre los dos, ¿cuál es, Miss? Miren, los horizontes son estadios de similitud cultural que abarcan un extenso territorio con tendencias panandinos. Son grandes culturas que se han desarrollado. En cambio, en el intermedio es el periodo de diferenciación regional, aparición de culturas locales con características propias, aunque aún mantienen elementos típicos del horizonte que les precedió, o sea que les antecedió. Miren, el horizonte es más extenso, más grande, habla de una cultura que se expande a nivel territorial. En cambio, el intermedio habla de una cultura focalizada en un pequeño o mediano espacio territorial. Y aquí vamos a ver la cronología, los periodos de las culturas. Miren, en la cronología tenemos, empezando por 14.000 años antes de Cristo, tenemos el periodo inicial. Luego vamos a ver entre los 4.000 años antes de Cristo el arcaico. Aquí en el arcaico vamos a ver que fundamental eran cazadores y recolectores. Los varones se dedicaban a la caza, ¿sí?, de los animales del campo, y los recolectores eran básicamente un trabajo para las mujeres, ¿sí?, recolectar los frutos de los vegetales y vegetales. 2000 antes de Cristo es el precerámico, ¿sí?, es antes de la cerámica. Aquí se da generalmente agricultores, horticultores. Tenemos a la gran cultura, nuestra primera cultura, la cultura caral. Luego en el 1200 antes de Cristo tenemos el horizonte temprano. Aquí tenemos a Pucará, Chavín, Paracas, Salinar y Vicus. Vemos que la característica de esas que fueron grandes y predominantes, por eso horizonte. Luego tenemos 200 años después de Cristo, el intermedio temprano. Mochica, Virú, Recuay, Lima y Nazca. Así que todavía recordemos que tienen ciertos rasgos que han cogido de sus antecesores, Pucará, Chavín, Paracas, Salinar y Vicus. 600 después de Cristo tenemos al horizonte medio, y el horizonte medio tenemos a Wari y Tiahuanaco, que también son horizontes porque fueron grandes culturas que se extendieron y tuvieron rasgos
fundamentales básicos de su cultura. En 1100 después de Cristo tenemos al intermedio tardío. Aquí tenemos a Chancay, Chincha, Chachapoyas, Cajamarca, Chimú, los Huancas, al señorío de Cusco, a los señoríos aymaras, también a los Chancas y al Lambayeque. Son culturas que han marcado también historia, pero se les considera intermedio porque marcan la diferencia entre los horizontes anterior y el que se viene, porque en 1450 después de Cristo se da el horizonte tardío, en donde tenemos a nuestros incas, ¿sí? El gran imperio que formaron a nivel territorial, político, económico, social. Ellos están dentro del horizonte tardío, y es así donde se ve toda la cronología de nuestra cultura andina hasta los incas, chicos, ¿sí? Recuerda, antes de la llegada de los españoles, acá y toda la ver, invasión. ¿y cuántos fueron? ¿Y cómo se denominan los horizontes? Mira, acá está en la imagen. ¿Y tú podrías contestar esta pregunta en casita? ¿Verdad? Claro, sí podemos. Acá tenemos la imagen que nos va a ayudar. El precerámico en horizontes. Tenemos el horizonte temprano, el horizonte medio y el horizonte tardío. Muy bien, excelente. Y cada uno de ellos tiene sus culturas. Perfecto. La predificación de Luis Guillermo Lumbreras. Recuerda que él cuestiona a John Rowe, está en contra de lo que él plantea. ¿Pero por qué?, te preguntarás. Porque él considera que no debemos enfocarnos solo en el aspecto de la cerámica, ¿sí? Solo en ese aspecto cultural, sino también tenemos que ver el aspecto de sus relaciones sociales económicas, porque es lo fundamental en la evolución y en el avance histórico de una cultura o de una sociedad. Y él va a proponer dividirlo en lítico, arcaico, formativo, desarrollo regional, imperio Wari, estadios regionales y el imperio Tahuantinsuyo. Vamos a ver acá en este pequeño cuadro que yo les he resumido de forma más general la cronología, los periodos y los primeros pobladores de las culturas. Tenemos 200 años antes de Cristo a 6000 años antes de Cristo. Acá tenemos, según Lumbreras, el periodo lítico, que lo divide en dos, el lítico superior y el lítico inferior. Dentro del lítico inferior tenemos a Pacaicasa, Chivateros, Guitarrero 1, Toquepala, Huargo y las Tres Ventanas. En el superior podemos ver a Lauricocha, Paiján, Pampa Canario y Pachamachay. Luego, en 1800 años antes de Cristo, aproximadamente, vamos a ver al arcaico o revolución neolítica, donde se da ese cambio, ¿sí? La nueva piedra, el trabajo de la nueva piedra. Tenemos el arcaico superior también y el arcaico inferior. Y aquí vamos a ver que en el arcaico inferior tenemos a Guitarreros 2. Tú te preguntarás, Miss, pero ¿por qué no nos hablan un poquito más de ello? Porque lo vamos a ver, chicos, no te preocupes, lo vamos a ir desarrollando. Acá solamente estamos viendo periodificación, cómo es la división, y más características más a fondo ya lo vamos a ir desdoblando en el transcurso de los temas. Entonces le mencionaba, en inferior, Guitarrero 2, Santo Domingo, Chilca, Telarmachay, Tablada del Lurín y Cabeza Larga. En el superior vamos a ver que tenemos al Áspero, La Galgada, Huacaloma, Paraíso, tenemos a Caral, nuestra ciudad más antigua, como se dice, reconocida, Cotox y Huacaprieta. 100 años antes de Cristo, aquí tenemos al formativo. Y en el formativo, aquí, sí vamos a ver a las culturas como Chavín, Paracas y Copisnique. Si recuerda, Chavín, Paracas, sí, trascendieron, ¿verdad?, a lo largo de sus vestigios culturales. Tenemos 700 años después de Cristo a las culturas o desarrollos regionales. Acá podemos observar a Mochica, Lima, Nazca y Tiahuanaco. Posterior a ello, en 1100 años después de Cristo, tenemos al imperio Wari, primer imperio panandino. Por su extensión, abarcó prácticamente todo nuestro territorio. 1470 años después de Cristo, los estados regionales. Aquí tenemos a Chimú, Chancay, Chincha, Cusco, Chanca, Lupaca. Y por último tenemos en 1532 al imperio del Tahuantinsuyo, nuestra fase de expansión con el Inca Pachacute. Aquí vemos todo lo que se habla sobre el imperio incaico y el gran desarrollo político, social y económico
que vivió nuestro país. Gracias por su atención, chicos, espero hayan comprendido y nos vemos hasta la próxima. No se olviden repasar la estructura de la división de la cultura andina. Nos vemos hasta la próxima.